haciendo en las perspectivas que tenemos a futuro. A mí me gustaría aprovechar esta magnífica ocasión para compartir con ustedes los fundamentos de lo que estamos tratando de hacer y de lo que llevamos a cabo, encabezados, dirigidos por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Parecía, si ustedes se remontan un poco a la entrada del gobierno, las grandes cuestiones a resolver cuáles eran y cuáles son el día de hoy. Primera pregunta, ¿cuál es la mejor manera de convivir con los Estados Unidos? Llevamos 35, 36 años antes de este gobierno, en donde la respuesta era, para poder convivir con Estados Unidos hay que someterse a su política exterior. En pocas palabras, lo mejor que se podía hacer, se decía entonces, es que México no tuviese política exterior, sino una extensión de la política exterior de los Estados Unidos. Y que en las diferencias entre los dos países procuráramos como divisa complacer en todo lo posible los estados de ánimo con las prioridades de Estados Unidos. Esa es una tesis que todavía ustedes van a encontrar en muchos sectores. Es una idea que sigue vigente. Sin embargo, lo que se ha hecho en estos 4 años es construir con Estados Unidos una relación que le permita a México, por un lado, acelerar la integración económica y por el otro, mantener una política exterior propia. Parecía imposible, esto ha pasado inadvertido. Esto parecía imposible y se argumentó hasta el cansancio que no era posible. ¿Cuál fue la respuesta del presidente López Obrador? Decir, bueno, si tenemos un gobierno cuyo presidente tenga el respaldo de la mayoría de la población, de la sociedad mexicana, de nuestro pueblo, entonces sí podemos lograr estos dos objetivos al mismo tiempo. En pocas palabras, cuando él dice la mejor política exterior es la política interior, lo que está diciendo lo que acabo de explicar. Entonces, la solución para poder tener una relación con Estados Unidos en donde tengas al mismo tiempo integración económica, mucha cercanía política y tu propia política exterior, que entre otras cosas es, por ejemplo, atreverse a mandar un avión de la Fuerza Aérea de México a salvarle la vida a Evo Morales, que estaba en un aeropuerto ya en manos del ejército después de un golpe de Estado en su país. O plantear una política energética propia de autonomía de nuestra seguridad energética, o proponer una serie de iniciativas a nivel global que son muy críticas del orden establecido. Es decir, también ha pasado desapercibido que el presidente que tuvo un impacto más fuerte, más profundo en el G20 y en el Consejo de Seguridad es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo que les digo, porque si ustedes ven, las intervenciones en general dicen cosas importantes, pero siempre muy cuidadosas. Entonces nadie habla de la pobreza, se habla muy poco de cómo la Organización de Naciones Unidas tiene que transitar a otro tipo de organización, mucho más efectiva. Les dijo en el Consejo de Seguridad, bueno, la única manera que tenemos de que la Organización de Naciones Unidas sobreviva y se fortalezca es que resolvamos el problema sustantivo de que hay casi 1.000 millones de personas que viven con menos de $2 al día, en un mundo que tiene los recursos para cambiar eso. Pues eso nadie lo dice en el Consejo de Seguridad. No se menciona. Aquí en México muchos dijeron que bárbaros. ¿Por qué fueron a hablar de eso al Consejo de Seguridad? Si en el Consejo de Seguridad se habla solamente de otras cosas, no de eso, que es tan sustantivo. Pero decía el presidente, bueno, si voy a ir al Consejo de Seguridad y México preside el Consejo de Seguridad en ese momento, pues tengo que hablar de esto, que es lo que a la gente le importa en todo el mundo. Y dicho y hecho, fue de las cosas que tuvo más repercusión. Pero también en el G20, marzo de 2020, todos los dirigentes del mundo por Zoom les dijo, oigan, se requiere una política inmediata para acceso universal a las vacunas. Aquí podemos hablar de lo que ustedes quieran, pero la mitad del mundo no tiene vacunas y ustedes sí. O en el Consejo de Seguridad decirles, aquí en el Consejo están sentados el 85% de las armas del mundo. Aquí en esta reunión de este Consejo cuyo propósito es la paz. ¿Cómo podemos conciliar esa contradicción? Claro. El 85% de las ventas de armas del mundo están en la mitad de estas armas.
les dijo. ¿Se imaginan? Sí, porque su corazón no es bodega. Entonces, para decir esas cosas, tienes que tener mucho respaldo interno. Pues En claro. pocas palabras, la solución del aparente dilema, muy importante, ha sido mantener el apoyo de la mayor parte de la población y proponer y defender sus propias tesis a nivel global. Bueno, ahora por ejemplo que es el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, por la invasión de Rusia a Ucrania, suben los precios de los energéticos y en todo el mundo empieza a haber una inestabilidad energética. ¿Qué ha venido diciendo el presidente hace 4 años? Tengamos nuestra propia autonomía energética, hagamos nuestra refinería, compremos la refinería, dejemos de depender del exterior, no seamos tan vulnerables del exterior. ¿Qué está haciendo ahora Europa? Lo que dijo el presidente López Obrador, pero 4 años después, y eso porque hay una guerra. Cuando lo dijo el presidente en México, muchísimos comentaristas, es cosa de ponerse a recuperar eso, dijeron que era un error que México siguiera una política de autonomía en materia energética. Si no lo hubiéramos seguido, la inflación ahorita ¿saben cuánto sería? Quizás más del 20%. ¿Por qué? Porque tienes un aumento en los precios del gas y al mismo tiempo la gasolina. Entonces no tendríamos una inflación de 8, sino del doble o el triple. Depende. Entonces, primer tema se ha resuelto, me parece, acertadamente ese dilema. Ahora hay un panel, estaba ya comentando por los medios. A ver, ¿los paneles para qué son? Normalmente a Estados Unidos no le gustan los paneles. Ojo. ¿Por qué? Porque ese país es una superpotencia. Un panel es un procedimiento que te lleva a un arbitraje y entonces limita tu poderío respecto a otros países. Entonces, en la Organización Mundial del Comercio se usan los paneles para dirimir las diferencias, pero para Estados Unidos no siempre ha sido la mejor opción, prefieren no hacer paneles. Entonces, que se pida un panel ya de entrada es algo que nos conviene más a que se aplique una medida unilateral por parte de Estados Unidos. Lo mismo nosotros tenemos derecho a pedir paneles, reglas de origen u otros procesos importantes. Entonces, ha habido toda una discusión ahora que si porque se pide o se está en consultas respecto a un posible panel en materia de energía, vamos a nosotros abandonar el Tratado de Libre Comercio. Pues es un absurdo. El gobierno del presidente López Obrador fue el que concluyó la negociación del tratado. ¿Por qué habríamos de cambiar de opinión en 4 años y ahora ya no vamos a estar en el tratado? Entonces no se pone en peligro el tratado porque defendamos lo que creemos. ¿Sabes lo que les quiero compartir? O sea, esta forma de pensar de la sumisión todo el tiempo, la complacencia, a lo único que llevó a México es al estancamiento. Ahí están los datos. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Un trato de iguales. Y eso está funcionando. Entonces, decimos lo que creemos, nos respetamos, no coincidimos en muchas cosas. Por ejemplo, Venezuela. Les recuerdo a ustedes en 2019, bueno, aquí vimos toda la gritería porque eran gritos entre juntos, de que por qué estábamos nosotros reconociendo al gobierno de Venezuela, ustedes lo vivieron. Estados Unidos promovió un golpe de Estado. Bueno, por cierto, es el golpe de Estado más transparente de la historia. Se discutió por los altos funcionarios. Evidenciado. ¿No? Bolton, ¿se acuerdan del bigote? Dijo en una entrevista, bueno, es que nos falló porque nos falló el señor que ya le habíamos dado algo y nos jaló. Ahora, muy transparente el cuate, ¿no? Entonces, bueno, un fracaso total. México, ¿qué posición mantuvo? Es un error estratégico, no es de admitirse que ustedes determinen qué va a hacer Venezuela. Venezuela tiene que definir su camino por sí misma. Entonces, ¿qué proponemos? Pues que haya un diálogo, pero pues depende de los venezolanos, ¿verdad? Bueno, ¿por qué la Ciudad de México es la sede del diálogo? Porque somos confiables para las dos partes. Si no, pues no sería de México. Pero, ¿por qué se lo subrayo? Porque en ese tiempo se decía, aquí está el ejemplo, ustedes recordarán el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Grupo de Lima, México era el que sacaba las castañas del fuego para Estados Unidos. Eso hasta 2018. A partir de 2019 para acá, cambió totalmente esa situación. Y hoy en día,
podemos decir no estamos de acuerdo en algo y no es una crisis, lo puedes resolver. Está establecido así. Hace poco se votó que si se sacaba a Rusia de la institución, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, México fue de los países que dijo no. ¿Por qué? Porque no podemos empezar a excluir países. Si tú excluyes un país, ese país ya no está obligado por las normas que todos los demás aceptamos, es incluso hasta un tiro en el pie. Porque para mí es más cómodo que, bueno, si yo estoy en un proceso de invasión, para mí es mejor que me saques de la comisión, no tengo restricciones, no estoy obligado. Nosotros mantuvimos esa posición y se respetó. Cumbre de las Américas. En 2012 se acordó en Bogotá que no se excluiría más a Cuba en ese tiempo. Todavía no estaba la situación con Venezuela o Nicaragua u otros países. Bien, se acordó que no se excluiría. ¿Qué pasó en la siguiente Cumbre de las Américas? Pues fue Raúl Castro. Estuvo ahí con Obama, no sé si se acuerdan ustedes. Llegamos a 2022 y nos dicen, no, fíjate que ya no, ahora vamos a ahora ya no habla de Cuba, pero tampoco Venezuela, pero tampoco Nicaragua, y yo determino quién viene y quién no viene. Bueno, pues entonces hay dos opciones, no le pongas Cumbre de las Américas, hagamos una reunión de otro tipo, pero si es Cumbre de las Américas como nosotros cuando hicimos la CELAC, invitamos a todas y a todos, y vinieron. A todos. Y estuvimos en la misma mesa. Me dijo el de la Unión Europea que vino, Charles Michel, que fue primer ministro de Bélgica, me dijo, oye, a mí yo venía con la expectativa de que esto iba a ser un pleitazo. Ustedes son recivilizados, deberías ver en Europa. Y aquí nada más fue 2 observaciones las que hicieron. Pues somos muy exagerados, quiso decir. Cuando realmente en América Latina, apasionados. Esa cumbre fue muy interesante y se aprobó el plan de autosuficiencia sanitaria, ahí estuvieron los europeos, China también mandó sus representantes, etc. Bien, entonces, ese tema, que es la relación con Estados Unidos, pienso que vamos en un buen camino, que estamos logrando lo que nosotros nos hemos propuesto, que es llevar la mejor relación posible y al mismo tiempo defender nuestros objetivos, nuestras causas, programas, nuestra soberanía. Parecía difícil la respuesta, pero ya se tiene. Decirles que las prioridades con Estados Unidos ahora por parte de México versan mucho sobre las armas. ¿Por qué? Y me interesa detenerme en este punto en particular. Se los voy a sintetizar de esta manera. Recién nos invitaron a Indonesia por el G20, a Bali. Ahí fuimos hasta Indonesia, fue la reunión del G20. Indonesia tiene 260 millones de habitantes, 17,000 islas, y tiene el segundo índice más bajo de violencia medido en homicidios del mundo, punto 12. Y le pregunté al responsable de seguridad, oye, ¿por qué tienen tan bajo su promedio? Y me dijo, porque en Indonesia no hay armas. Esa fue su respuesta. Olvídate de todo lo demás. Aquí no permitimos que haya armas. Por consiguiente, pues, si no tienes armas y si no hay disponibilidad de armas, pues evidentemente la violencia baja sensiblemente. No quiere decir que sea la única razón. Nosotros hemos puesto sobre la mesa con Estados Unidos que debe controlarse, reducirse, erradicarse, de ser posible, el tráfico de armas a México. Es un tráfico tipo inundación, no es un goteo, inundan todo el piso. Son miles de armas las que estamos recibiendo. Tenemos 3,000 kilómetros de frontera. Tenemos que trabajar juntos porque si no, no se puede reducir. Es una gran preocupación del gobierno de México esto. Presentamos, como ustedes saben, una demanda que está presentada en la Corte de Massachusetts por negligencia respecto a las empresas que están fabricando estas armas, y pensamos que el papel de ustedes es un papel protagónico en esta materia, tanto en lo que tiene que ver en la legislación nacional, porque por ejemplo no es un delito grave el tráfico de armas hoy en nuestro Código Penal, y no está considerado así. No. Pero más allá de lo que es la esfera local, nacional,
lo que es el diálogo con los Estados Unidos, porque se está promoviendo la interparlamentaria con Estados Unidos. No, exactamente. Entonces, yo recibo cartas de los congresistas de Estados Unidos todo el tiempo. Acabo de recibir una carta de 24 senadores y diputados relativa a lo que pasó en Chihuahua con los jesuitas, los sacerdotes jesuitas. 24 congresistas firmaron esa carta. Y desde luego la vamos a contestar, dándole la información. Entonces acá también habría que empezarnos a preguntar, ¿cuándo se va a tomar una medida efectiva en los Estados Unidos para reducir el tráfico de armas? Y a Colombia, y a Guatemala, y a todas las ciudades de Sudamérica que están pasando por un gran peligro o problema de violencia. Es el momento de insistir en esto. Se nos exige, por razón, que mejore la situación de seguridad. Muchos son los esfuerzos de México, no se pueden negar, están a la vista. Ahí están todos los informes que tenemos cada semana. Pero necesitamos que se tome ya una medida en serio sobre las armas. Si no, es prácticamente imposible reducir los niveles de violencia que tenemos. Entonces, yo les diría a ustedes que para el gobierno de México es una altísima prioridad en su diálogo con los Estados Unidos. Vamos a tener diversas reuniones, hemos hecho muchas propuestas, las vamos a enviar y poner a disposición de ustedes. Presentamos la demanda con todos los argumentos habidos y por haber, ya aprobamos cómo se usan esas armas y ahora lo que necesitamos son resultados. ¿Qué estamos luchando en la demanda? Bueno, pues eso, que obliguen a las empresas. Les acusamos de negligencia porque están produciendo armas inspiradas en las narcoseries. Ellos saben que esas armas van a ese sector. Negligencia es hasta elegante, por no decir otra cosa. Pero entonces, ¿cómo es posible que la discusión de seguridad sea ¿por qué México no hace más? Cuando la parte sustantiva pues es esta, las armas, y lo saben, está aprobado. Entonces pongámoslo sobre la mesa, es lo que México ahora está luchando por lograr, eso es el objetivo. Bien, referirme rápidamente para no abusar su tiempo, además de esto, que obviamente lo que tiene mayor peso, porque la relación con Estados Unidos es muy compleja, México ha regresado a América Latina. Dijo el presidente, vamos a ver al sur. México presidió la de Estados latinoamericanos y del Caribe. Hemos estado insistiendo en todos los foros, con todas las acciones que podemos. Se organizó con Argentina lo de las vacunas, no olvidarlo. México estuvo surtiendo a 17 países de América Latina. México llegó a producir 20 millones de vacunas por semana. Ese fue el punto máximo de producción. Entonces, y esto se hizo junto con Argentina. Entonces, de que funciona, funciona. Y si nosotros no nos ocupamos de nosotros, nadie lo va a hacer. Y si alguien tiene alguna duda, pues vea lo que pasó en la pandemia. Oye, ¿tú tienes vacunas en el congelador? ¿Por qué no nos comparten vacunas los países más ricos y poderosos? Nos dijeron, no, hasta que terminemos nosotros con nuestra población. Claro. Y esa diferencia de tiempo fue año y 5 meses. México hizo su propio camino, ahora no lo debemos olvidar a futuro. Tenemos que trabajar con América Latina y el Caribe y procurar que esto no ocurra jamás, nunca más. Hemos vuelto, estuvimos en lo de Bolivia, bueno, se mandó un avión de la Fuerza Aérea, el presidente así lo decidió, México regresó a ser un factor importante cuando haya atropellos de ese orden de magnitud, porque ¿cuál era el origen de ese golpe de Estado? Pues el litio. Bolivia tiene la mitad del litio de las reservas del mundo, o quizá un poco menos. Y el litio va a ser el combustible primordial de la electromovilidad. De hecho, ya lo es. Por eso es de festejarse y felicitarse, porque México ha tomado el control de este recurso tan importante, porque no lo teníamos así. Bolivia ahora acabo de hacer un viaje, porque nos invitó el presidente Lucho, le decimos, Luis Arce, nosotros le decimos Lucho, no es de luchar. Bueno, él se refugió en la Embajada de México. Pues, nuestra embajadora allá le hizo de salvoconducto humano para sacarlo, porque ya lo querían atrapar, no le querían dar el salvoconducto.
lo querían detener en el aeropuerto, estaba en el avión y ya querían subirse al avión y los embajadores a la puerta que no dejaban pasar a los de seguridad diciendo no es su territorio. No, fue todo un caso lo que sucedió ahí. Encabezado por una mujer, los embajadores, solita, sin ninguna fuerza de seguridad. Ya los del ejército le tienen miedo allá. Porque se querían llevar a él, o se querían llevar a Luis, o se querían llevar al vicepresidente, en fin. Y México tuvo ahí una participación muy honrosa, es una página que va a quedar para toda la historia, de la acción de México contundente para impedir que consumaran un golpe de Estado cuyo motivo son los recursos naturales de Bolivia. Eso no, increíble que se atrevan en el siglo XXI a hacer algo así, pero lo hicieron, y se documentó. Se hizo una auditoría de la actuación de la Organización de Estados Americanos y la auditoría independiente confirma lo que les estoy diciendo, no es un pronunciamiento político nada más, está sustanciado. Bien, ¿qué está haciendo ahora Bolivia? Pues van a empezar a producir litio, nada más que es una empresa estatal, nada más que las utilidades de eso van a ser para el pueblo de Bolivia. Con eso van a financiar los hospitales, van a financiar los hospitales. Entonces estamos buscando trabajar juntos. México y Bolivia. México y Bolivia son los dos países de América Latina que tienen el litio como propiedad de la nación. Entonces tenemos que estamos ahora trabajando también, vamos a estar muy cerca del nuevo gobierno de Colombia, tenemos muy buena relación con el gobierno de Chile, desde luego con Perú, acabo de visitar Perú, que tiene una situación muy difícil. Y en fin, les podría yo decir que estamos en un momento muy positivo, muy favorable para que América Latina y el Caribe se cohesionen y México, por supuesto, que va a estar ahí presente como lo ha estado estos años. Decirles que estamos también por terminar negociaciones con otros países. La Unión Europea estamos esperando que este año aprueben la modernización del acuerdo que ya tenemos con ellos, ya está hecho, de hecho está ya en Europa, depende de ellos, pero nos han dicho que este año probablemente quede. Nos hemos acercado mucho a la India. La India es un país que está creciendo al 8% este año, que va a rebasar en población a China en un poco más de década y media, y con el que tenemos o hemos tenido mucha afinidad política en muchas de nuestras posiciones internacionales. También hemos buscado los fondos soberanos en el Medio Oriente, que son los más grandes del mundo, por eso visitamos Dubái. Por cierto, en Dubái, México tuvo el reconocimiento a la más importante presencia cultural en la Exposición Universal. A nosotros nos dieron México. Llevamos grupos musicales, llevamos textiles, toda la presencia cultural de México fue de primer nivel. Y el día que yo llegué me dijeron, hay otros países que gastaron más dinero, pero como México no hay. Bueno, y decirles que por supuesto ahora estamos viendo todo lo relativo al Mundial de Fútbol. Jóvenes fotógrafos. Porque también es un punto importantísimo. Vamos a tener entre 80 y 90 mil mexicanas y mexicanos por primera vez en la historia del Medio Oriente. Nunca ha habido tantas mexicanas y mexicanos en un país del Medio Oriente, con un sistema legal totalmente distinto al nuestro, con otra religión, con otra lengua, y vamos a estar con todas las aficiones del mundo prácticamente en la misma ciudad, porque a diferencia de otros mundiales donde tienes varias sedes, aquí todos vamos a estar en el mismo perímetro, es decir, en un solo país principalmente. Vas a tener a los británicos, ¿no?, a los rusos, a todos los países que participamos en el mismo lugar. Entonces es un reto mayúsculo para nosotros, pero ya estamos trabajando. Vamos a tener nuestro Centro México allá para apoyar a nuestra gente. Y decirles, para terminar, que estamos muy activos en el ámbito de los consulados, como nos ha pedido el presidente que los reforcemos el año que entra. El año que entra vamos a tener más inversión en Estados Unidos para apoyar a nuestros connacionales allá en los consulados, en las principales ciudades de Estados Unidos. Se va a invertir más o menos, la propuesta es de una inversión de casi $1 millón. Bueno, muchas gracias.
carnal, Marcelo, mi 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 carnal. Para la